¿cómo estás, chica? Ay, sí, hace días que estoy fatal. Todo el mundo está igual ahora. Pero oye, ¿por qué no te tomas esto? Es un antibiótico muy bueno que me sobró del último resfriado que cogí. No, mejor no. Ya lo sabes, antibióticos sin receta, no. Además, creo que es una gripe, así que con este virus nada podrá hacer un antibiótico que es para bacterias. Ya lo deberías saber. Ay, siempre estás igual. ¿Cómo se nota que es tu tema? A ver si os espabiláis y hacéis un medicamento multiuso para todo. Es complicado, pero ya sabes, siempre estamos haciendo investigación de enfermedades y fármacos. Justamente mañana tengo tiempo de luz de sincrotrón para hacer análisis en el alba. Espero que no empeore mi gripe. Llévate un paquete grande de pañuelos, además de la muestra para analizar. Acelerando Electrones, el podcast del sincrotrón Alba que ilumina la ciencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Acelerando Electrones, el podcast de divulgación de la ciencia del sincrotrón Alba. Estamos ya en la segunda temporada. En el primer capítulo descubrimos cómo el alba puede contribuir a la investigación y conservación del patrimonio artístico, un tema que a mí me encantó. Y hoy continuaremos profundizando en más aplicaciones de la luz de sincrotrón. Como siempre lo haremos con Sara y Laia de la Oficina de Comunicación y Divulgación de Alba. ¿Qué tal, chicas? Hola, Jessica. Hola. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy el tema es fármacos. Sí, hablaremos de las aplicaciones del alba y la luz de sincrotrón en el sector farmacéutico. Pues estad atentos a este programa de Acelerando Electrones, podcast que realizamos desde Cugat Media en Sant Cugat del Vallès con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Recordad que nos podéis escuchar en las principales plataformas de podcast, iBooks, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también en YouTube. Además, nos encontraréis en la web del Alba, sincrotronalba.es, y en la web de la radio, cugat.cat. También os invitamos a seguirnos a través de redes sociales con el usuario Alba Synchrotron, escrito en inglés, ya lo deberíais saber, SYNCHROTRON. O nos podéis encontrar directamente buscando Synchrotron Alba. Esperamos vuestros mensajes, comentarios, memes, preguntas, todo lo que queráis, con el hashtag Acelerando Electrones. Empezamos. Hoy vamos a arrojar luz a la investigación del sincrotrón alba dedicada al sector farmacéutico. Veremos qué papel juega la luz de sincrotrón en el proceso de fabricar un nuevo medicamento. Hablaremos sobre estudios que se han llevado a cabo en Alba. Y además charlaremos con Núria Valls, que trabaja en la oficina industrial del sincrotrón Alba. Nos contará cómo la industria farmacéutica usa la luz de sincrotrón para sus proyectos de investigación. Empecemos. 20 minutitos para iluminar la ciencia. Acelerando Electrones, la ciencia más rápida, explicada poco a poco. La historia de la medicina y la farmacia forma parte de la propia historia de la humanidad. El ser humano siempre ha buscado explicaciones a lo que le sucede y soluciones a sus males. Hace siglos que ya usamos lo que nos da la naturaleza para curar enfermedades, dolencias e infecciones. Sobre todo usamos plantas. Y a partir del siglo XVIII y XIX ya aprendimos a extraer estos compuestos terapéuticos de las plantas. Y luego a sintetizarlos por nuestra cuenta, a fabricarlos y a crear nuevos medicamentos. Actualmente el conocimiento farmacéutico y la tecnología que tenemos es espectacular, pero perfeccionar y hacer nuevos y mejores fármacos sigue siendo una cosa muy complicada. Pues me parece, como siempre, muy interesante. Cada tema me va sorprendiendo, me parece muy interesante. Ya tengo ganas de que me expliquéis más. Por un momento, creí que ya estábamos en la sección de historia, chicas. No sé. Ya, casi. No, pero tranquila, Jessica, que te escucharemos en unos minutos en la sección. Sí, pero ahora solo queríamos recordar que la búsqueda de tratamientos para enfermedades humanas o de nuestros semejantes animales y plantas tiene una larga historia y sobre todo recordar que estos avances no surgen de la nada.
Es verdad que desde los años 90 el proceso de descubrimiento de fármacos ha estado inmerso en una revolución metodológica considerable, con el rápido desarrollo de la biología molecular, la genómica y la informática. Además, la capacidad de las nuevas tecnologías de encontrar dianas nuevas para la maquinaria de descubrimiento de fármacos está empezando a tener un efecto real sobre la asistencia al paciente. Aún así, como decía Laia, la producción de un fármaco nuevo no surge sin más. Sí, supongo que ya sabéis que el proceso desde que se estudia un potencial fármaco hasta su aplicación puede durar mucho tiempo. Pero ¿cuántos años pensáis? No sé, ¿qué dirías, Jessica? Desde que se piensa, Sí, ¿no? hasta que se puede, digamos, comercializar. Comercializar. O aplicar directamente al paciente. 10 años. Sí, pero mínimo 10 años. Tened en cuenta que en realidad serían unos 10, 15 años, pero lo estándar unos 15 e incluso puede ser más tiempo, hasta 20 años. Es mucho tiempo. Mucho. Sí. Pues vamos a explicar un momento las fases de un proyecto típico destinado a producir un fármaco para comercializar, que cubra una necesidad clínica específica. Exacto, en realidad es mucho tiempo porque es necesario que haya un seguido de fases. El proceso puede dividirse en 3 fases principales. 1. Descubrimiento del fármaco. Es la fase en la que se eligen las moléculas candidatas en función de sus propiedades farmacológicas. 2. Desarrollo preclínico, fase en la que se realiza un amplio abanico de estudios, pero en seres no humanos, por ejemplo, las pruebas de toxicidad. Y 3. El desarrollo clínico, fase en la que se prueba la eficacia, los efectos secundarios y los peligros potenciales que el fármaco seleccionado provoca en voluntarios sanos y también en pacientes. Y estas fases no tienen por qué desarrollarse de forma estrictamente sucesiva, es decir, una detrás de la otra, sino que generalmente se pueden superponer. Y finalmente nos queda la aprobación por parte de las autoridades sanitarias pertinentes. E incluso hay una 5ª fase de vigilancia del producto tras su comercialización. Pues genial tener este repaso para situarnos de cada paso, desde la primera idea hasta la comercialización, como decíais antes. Exacto. Pero entonces me he perdido. ¿Qué relación tiene aquí el sincrotrón alba con el desarrollo de un fármaco? Pues mirad, la luz de sincrotrón básicamente contribuye en el diseño de fármacos y en el análisis de sus efectos. Es decir, ver si funcionan a nivel molecular o celular. Os traemos 3 ejemplos de estudios que se han hecho en ALBA, en nuestras líneas de luz dedicadas a las biociencias. Empecemos por MIRAS, la línea de microscopía que permite ver los tejidos con gran resolución. Un equipo de investigación internacional, liderado por la científica Tania Ducic del sincrotrón ALBA, ha estudiado células de glioblastoma, que es el cáncer cerebral más agresivo y mortal en adultos. Pues bien, han investigado los efectos del riluzol, que es un fármaco potencial para tratar el glioblastoma. Y los resultados efectivamente indican que el riluzol parece contribuir a la destrucción de estas células cancerígenas. Otro ejemplo es el primer mapa en 3D del interior de células afectadas por el virus de la hepatitis C. Lo hicieron un equipo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y el sincrotrón ALBA en Mistral. En este supermicroscopio, que ya hemos mencionado en otros programas y en realidad también hemos entrevistado a una de sus científicas, Ana Joaquina Pérez Bernat, capítulo 4. Creo que sí. Vale, gracias. Buscarlo, primera temporada, sí, muy interesante. Pues en este microscopio, en Mistral, observaron las alteraciones que provoca en las células del hígado el virus de la hepatitis C. Y luego probaron de curar, por decirlo de alguna forma, con un medicamento estas células infectadas en el laboratorio. Y vieron cómo estas malformaciones se recuperan tras el tratamiento con los fármacos antivirales más comúnmente utilizados para curar la hepatitis C. Es decir, demostraron que estos fármacos eran eficientes y cómo eran eficientes. Y es que la luz de sincrotrón es muy útil en estudios preclínicos de nuevos fármacos, ya que permite observar el efecto de diferentes compuestos sobre las diferentes estructuras internas de la célula. También es útil para resolver la estructura atómica de diversas proteínas unidas a fármacos, es decir, ver cómo los fármacos se adhieren, se enganchan a algunas proteínas para, por ejemplo, bloquearlas. El equipo de Lourdes Campos, científica de la Universitat Politécnica de Cataluña, ha hecho varios experimentos en la línea de luz Xaloc de ALBA para comprobar la eficacia de varios medicamentos contra enfermedades tropicales como la malaria y la enfermedad del sueño, que matan a millones de personas cada año. La idea es hacer una especie de casting de medicamentos para ver qué compuesto químico es mejor. Obtuvieron
muestras de una proteína del parásito que transmite estas enfermedades. A ver si lo digo bien. El Plasmodium falciparum para la malaria y el Trypanosoma brucei para la enfermedad del sueño. Perfecto. Ambos transmitidos por picaduras de insectos. Exacto. Y la idea es bloquear a estos parásitos a través del bloqueo de algunas de sus proteínas que necesitan para vivir. Total, que iluminaron estas muestras de fármaco más proteína del parásito con luz de sincrotrón para ver qué fármaco bloqueaba mejor la proteína. Lo tenéis que imaginar como si fueran dos piezas de puzzle unidas y el fármaco pegado inutilizado a la proteína. Exacto. De esta forma demostraron qué molécula era mejor candidata para producir un fármaco efectivo para estas enfermedades. Información crucial para acelerar el proceso de desarrollo de nuevos medicamentos. Además, los fármacos sintetizados se dejaron libres de patente para favorecer el interés de los laboratorios farmacéuticos. Y estos son solo algunos de los estudios hechos en ALBA con aplicaciones en fármacos. Ahora, si os parece, vamos a saber aún más sobre investigación farmacéutica y ALBA con Núria Valls Vidal, es científica de la Oficina Industrial del Sincrotrón ALBA. Hola Núria, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias. Háblanos primero un poco sobre tu trabajo. Tú trabajas en la Oficina Industrial de ALBA, pero ¿qué hacéis exactamente allí? Pues en la Oficina Industrial somos el punto de contacto con las empresas privadas que quieren venir a utilizar nuestras instalaciones, nuestras herramientas. Entonces, lo que hacemos es, por un lado, explicar lo que se puede venir a hacer en ALBA en el sector industrial, digamos, y luego cuando una empresa quiere venir a hacer un experimento, pues les acompañamos en todo el proceso, desde toda la parte administrativa, contratos y presupuestos, pero también les ayudamos a realizar el experimento conjuntamente con nuestros científicos. Vale, porque hasta ahora siempre hemos estado hablando de usuarios del sincrotrón ALBA, pero nunca hemos mencionado que hay dos tipos de formas de acceder a ALBA, ¿no? Nuria, en tu caso hablabas de empresas privadas y también hay usuarios académicos. ¿Cuál sería la diferencia? Sí, exacto. Hay dos accesos, ¿no? En ALBA. Uno es el acceso, lo que llamamos el acceso académico, que no significa que solamente los, digamos, investigadores de centros públicos pueden acceder, pero lo llamamos así porque en ALBA hay 2 convocatorias al año donde los investigadores tienen que enviar una propuesta con lo que quieren hacer, el motivo y un poco de background científico. Y entonces estas propuestas son evaluadas por un panel externo y las propuestas que tienen una puntuación mejor se les da un tiempo de medida, un tiempo de análisis gratuito con la condición de que publiquen los resultados. Entonces, desde que se envía una propuesta hasta que se otorga tiempo, si es que se otorga, pues pasan mínimo 6 meses. Esta es la vía académica. Luego hay la otra vía, la vía industrial, que normalmente las empresas acceden de esta manera, donde tiene un coste, es precio de coste, eso sí. Obviamente no hay una evaluación científica, los tiempos son mucho más cortos, intentamos dar respuesta lo más rápido posible cuando una empresa quiere acceder de esta manera y luego los resultados obviamente son de la empresa y no hay que publicarlas. ¿Y qué porcentaje, digamos, hay de cada uno de estos dos tipos de usuarios? El tiempo sobre todo lo que tenemos, somos un centro público, entonces la mayoría del tiempo es acceso académico, que es más o menos un 70%, y lo que es el acceso industrial, estamos hablando de un 1 o un 2%, que es muy poquito, pero eso es muy comparable con lo que hay en el resto de los sincrotrones. Y ya por curiosidad, ¿cuánto me costaría una hora de luz de sincrotrón? Pues la hora de luz de sincrotrón cuesta alrededor de unos 550 euros. Y claro, la pregunta yo creo que es ¿qué se puede hacer en una hora, ¿no? Pues eso depende. Claro. Depende de la técnica que se quiera utilizar, de la línea de luz que se quiera utilizar. Hay líneas de luz que en una hora puedes medir 10, 12 muestras y en otras líneas que necesitas varias horas para medir una muestra. Y si nos centramos en el sector farmacéutico, ¿con qué empresas trabajáis? ¿Nos puedes decir algún nombre? Bueno, pues trabajamos con empresas muy variadas, desde grandes empresas a pequeñas y medianas empresas, desde empresas extranjeras, pero también cada vez más empresas españolas y locales. De nombres, ¿no? Es verdad que no podemos decir todos los nombres de las empresas que estamos trabajando, pero sí algunos, como por ejemplo la empresa Esteve, Crisforma y Enantia, que son empresas intermediarias que dan servicios a otras empresas farmacéuticas.
Tenemos una empresa americana que es Helix Biostructures, que también ha venido varias veces. Y bueno, estas son algunas de las empresas que trabajan con nosotros. Que no podéis decir los nombres porque trabajáis también con, obviamente, contratos de confidencialidad, ¿no? ¿Entiendo? Exactamente. Todo lo que relaciona con el mundo industrial o de las empresas requiere confidencialidad. Entonces, dependiendo de la empresa, pues podemos decir unas cosas u otras. ¿Y nos puedes decir algún ejemplo de estudio en concreto que hayáis hecho con alguna de estas empresas? Pues sí, pues por ejemplo con la empresa Esteve, que seguramente muchos de vosotros conocéis, estuvimos estudiando el modo de unión de su proteína, la proteína que querían atacar, la proteína diana, con el medicamento que estaban desarrollando, que en concreto era un medicamento contra el dolor. Y eso es una de las cosas que hacíamos con cristalografía de proteínas. ¿Y alguna cosa también de coronavirus COVID se ha hecho al hablar de farmacéuticas? ¿Tendríamos ese ejemplo? Pues sí, tenemos un ejemplo, sin poder decir muchos detalles, de la empresa Helix Biostructures, que es una empresa americana, que vino justo durante la pandemia para estudiar nuevos medicamentos para paliar los efectos de la COVID. Entonces venían a utilizar una de nuestras técnicas con este fin. ¿Y qué nos aporta la luz de sincrotrón a estos estudios? Como le preguntamos siempre a todos los invitados, ¿por qué venir a ALBA y no utilizar otro tipo de herramientas? Bueno, nosotros siempre decimos que, en particular con el sector farmacéutico, somos los ojos de las farmacéuticas. Vale. ¿Por qué? Porque realmente las diferentes técnicas de sincrotrón permiten tener una resolución muy alta, es decir, ir a detalles que no se pueden ver con otras técnicas, unos límites de detección mejores que otras técnicas y, en definitiva, pues profundizar más en el medicamento o en el proceso que se está desarrollando. Y justamente hablando del desarrollo del proceso, ¿no? De desarrollo de fármacos, claro, ¿en qué momento de este proceso de búsqueda de nuevos fármacos interviene la luz de sincrotrón, ¿no? Antes hemos hablado de las fases de un medicamento. ¿En qué momento sería? Pues puede intervenir, y de hecho está interviniendo en diferentes etapas, desde etapas muy iniciales, cuando se está diseñando nuevos fármacos. Aquí se utiliza en concreto la cristalografía de proteínas, que ayuda a acelerar muchísimo el largo proceso de diseño de nuevo medicamento. Luego también en etapas ya más intermedias para probar la eficacia de estos fármacos. Aquí en concreto se utiliza o se está utilizando la microespectroscopía de infrarrojo y la criomicroscopía de rayos X. Y además estas técnicas permiten estudiar tanto la eficacia en células, pero también en tejidos. Y luego ya se está utilizando mucho la luz de sincrotrón en etapas finales, cuando ya el medicamento o el principio activo se tiene definido y está en la formulación final, es decir, en lo que nos tomamos los consumidores, pues también muchas veces es necesario caracterizar cómo está este principio activo, la cristalinidad, los polimorfos, impurezas cristalinas, y también vienen a menudo a hacer estas caracterizaciones. ¿Y a la práctica cómo funciona este tipo de experimentos? Si hay algún usuaria potencial escuchando, ¿qué pasos? Que hacer, ¿no? Sí, claro. Pues, ¿qué tiene que hacer? Primero, si hablamos de empresas, contactar a la oficina industrial, que como he dicho somos el punto de contacto. Entonces, lo que es muy importante cuando hay un proyecto, cuando se quieren hacer unas medidas en ALBA, es preparar muy bien el experimento. Porque más que las medidas, muchas veces lo más difícil es prepararlo bien, ¿no? Tener un procedimiento. La previa a ir a la línea, ¿no? Exactamente, exactamente. Que eso significa preparar muy bien lo que serán las medidas y la muestra. Cada técnica tiene unos requerimientos específicos de cómo se necesita la muestra, y entonces esto es crítico para poder tener un experimento con éxito. Y luego se hacen las medidas, damos varias opciones a las empresas. Tanto nos envían las muestras y podemos hacerlo todo nosotros, o bien la empresa puede venir y hacer sus medidas. Y por acabar, lo que es el análisis de datos, otra vez más lo podemos hacer nosotros, es un servicio que ofrecemos a la empresa, o si la empresa es experta, lo pueden hacer ellos. Por tanto, si es necesario, intentamos dar un servicio completo a las empresas. Y luego entiendo que también podrían venir, no sé, procesos de hacer una patente. No sé si ALBA también
interviene en este caso? Aquí Alba no interviene directamente en hacer la patente, pero sí que es verdad que mucha información que sale de nuestras líneas, de las caracterizaciones que se vienen a hacer en Alba, pueden añadirse a las patentes y obviamente le da mucha más, importancia, ¿no? Pero además no solo eso, sino que muchas veces las empresas vienen para ver si están infringiendo patentes. O sea que aquí hay las dos acciones. ¿Qué significa eso? ¿Comprobar si ya está registrado lo que estoy investigando? Bueno, ver si lo que ellos tienen la formulación del principio activo, del medicamento, tiene algo que ya está patentado. Y si es así, pues evidentemente no lo podrán llevar al mercado. Entonces, ver si están infringiendo patente. Y muchas veces utilizan la técnica de difracción de polvo para ver precisamente eso, si están infringiendo una patente. Genial, pues hemos visto, creo, todo el abanico, ¿no? de momentos en que la luz de sincrotrón interviene en el desarrollo de nuevos fármacos. Muchas gracias, Nuria. Creo que ha quedado todo muy claro. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ahora sí, Jessica, es tu turno en la sección de historia. Una de las familias importantes de fármacos son los antibióticos. No nos podemos olvidar de ellos. Vamos a conocer un poco más sobre sus orígenes, su presente y su importancia futura en nuestra sección de historia. Acelerando Electrones, el podcast del sincrotrón Alba que ilumina la ciencia. Antibiótico significa literalmente contra la vida, en este caso, vida micro, contra los microbios. Aunque los medicamentos antibióticos incluyen varios tipos, como los antivirales contra los virus, los más conocidos son los antibacterianos, contra las bacterias. Por eso relacionamos la palabra genérica antibiótico directamente con medicamento contra las infecciones bacterianas. Los antibióticos son medicamentos poderosos que han aliviado el dolor y el sufrimiento de los humanos durante décadas, salvando muchas vidas. Ha sido uno de los grandes logros de la medicina del siglo XX. Uno de los descubrimientos más famosos de antibióticos es el de la penicilina, resultado de 3 ingredientes: casualidad, esfuerzo colectivo científico y visión emprendedora. 1928, Londres. Alexander Fleming está trabajando en su laboratorio en el St. Mary's Hospital Medical School. Cuenta la historia que se fue de vacaciones y al volver observó algo inusual en las placas donde tenía cultivos de la bacteria Staphylococcus aureus. Se le habían contaminado accidentalmente con un hongo verde y justamente donde estaba el moho verde, las bacterias no habían podido crecer. Ese hongo era el Penicillium notatum. Descubrió que el hongo producía una sustancia capaz de matar muchas bacterias comunes. Nombró a esta sustancia penicilina. Este descubrimiento fue producto de una total casualidad. Aún así, no hay que quitarle mérito a Fleming, quien fue capaz de observar y analizar como buen investigador. Pero no fue capaz de aislar la penicilina para hacer de ella un compuesto terapéutico. Pidió ayuda y aparecieron en esta historia Ernst Chain y Howard Florey de la Universidad de Oxford. Su equipo logró aislar la penicilina en 1939 y la probaron de forma exitosa primero en ratones y después en humanos. El problema fue que llegó la Segunda Guerra Mundial y las farmacéuticas británicas no estaban para producir penicilina a gran escala. Chain y Florey tuvieron visión emprendedora y se fueron a Estados Unidos. Ahí sí pudieron innovar en la técnica de producción y empezaron a producir penicilina a gran escala. En 1943 ya tenían un gran stock que sirvió para ayudar a las fuerzas aliadas en el tratamiento de las infecciones. En 1945, Fleming, Chain y Florey ganaron el Premio Nobel de Medicina por iniciar la era de los antibióticos. Casi 75 años después, los antibióticos relacionados con la penicilina siguen estando entre los medicamentos más usados y salvan millones de vidas. Sin embargo, actualmente tenemos que lidiar con el lado malo de esta historia, la resistencia a los antibióticos.
Su excesivo y mal uso en humanos y animales ha provocado que aparezcan las llamadas superbacterias. No son superheroínas, pero sí han desarrollado el poder de ser resistentes a los medicamentos que en teoría deben matarlas. Un estudio publicado en 2022 determinaba que las superbacterias matan cada año a 1,2 millones de personas, más que el SIDA o la malaria. Por eso, muchos expertos ya avecinan que la próxima pandemia mundial será causada por una de estas superbacterias. La han bautizado como la pandemia silenciosa, ya que lleva años en marcha y amenaza con convertirse en una pesadilla muchísimo mayor que la COVID. Investigar la resistencia a los antibióticos es crucial y los sincrotrones como ALBA también desarrollan un papel importante en ello, permitiendo hacer estudios para ver cómo las bacterias consiguen hacerse resistentes. Mientras, deberemos recordar lo que la OMS nos dice cada año en noviembre, durante la semana de concienciación sobre el uso de los antimicrobianos. Los antibióticos deben recetarse siempre y usar con precaución o sus beneficios potenciales disminuirán para todos. Este podcast se realiza gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, a través de su convocatoria anual de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. Un programa más donde hemos aprendido, al menos yo personalmente, muchísimas cosas. Sí, y recordad que si os habéis perdido algo o queréis escuchar más cosas, tenéis todos los capítulos de Acelerando Electrones en las plataformas de podcast. Y allí mismo, en las plataformas, nos podéis dejar comentarios o preguntas, o a través de las redes sociales, como os decimos siempre, con el hashtag AcelerandoElectrones, o nos mencionáis también. Sí, que estamos como Sincrotron Alba en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube, y en la web propia del Sincrotrón, que es sincrotronalba.es. En el próximo episodio hablaremos de la investigación del sincrotrón ALBA dedicada a la mejora de los alimentos y su conservación. Chocolate, algas, jamón, estoy segura que os va a sorprender. Seguro, no os lo perdáis. Nos vemos en el próximo episodio de esta segunda temporada de Acelerando Electrones, el podcast que ilumina la ciencia. Hasta pronto. Adiós. Adiós.